Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal de Coeficiente de Investigación y el tema de hoy es el siguiente. La tendencia de las principales religiones, ese es el progresismo. Vamos a empezar por la religión del hinduismo, que es un poco la más antigua. Básicamente, brevemente, la misión del hinduismo es el moksha, la liberación del eterno ciclo de vida y muerte, de reencarnaciones constantes. Se busca adquirir mediante un karma positivo, mediante obras justas, el dharma, nuestro deber, básicamente, el deber del devoto para poder básicamente hacer los sacrificios y las ofrendas apropiadas para tener este buen karma y romper este ciclo espiritualmente y escapar, ¿no?, de este ciclo eterno de reencarnaciones. En esencia, bueno, principios básicos. Las castas del hinduismo son cuatro principales, las antiguas enseñadas, que son la de los brahmanes o los sacerdotes, los guerreros, los mercaderes y los criados. En tiempos más antiguos, los inicios del hinduismo, que no tiene un inicio concreto, porque es la conexión de varios diferentes credos del Valle del Indo. Sin embargo, se decía que las castas de los sacerdotales, por ejemplo, debían evitar contaminarse con las castas inferiores. Había un tema muy de discriminación. Hoy en día han habido críticos, pero también y reformadores, pero también hinduistas que aceptan o valoran esto como un tema flexible. Dicen, bueno, de repente estas castas no son tan blanco y negro, sino pueden ser adaptadas a, a los tiempos modernos. Entonces, hay diferentes niveles socioeconómicos, hay diferentes trabajos, no está tan segmentado de manera tan simple hoy la sociedad, entonces se adapta a la modernidad. Entonces es un tema interesante cómo tiende a ser el progresismo. También vemos el tema del ciclo de vida y muerte, básicamente, perdón, el ciclo de etapas vitales, básicamente que es que son cuatro en el hinduismo: aprender, vivir, retirarse y renunciar. Entonces, uno aprende, básicamente el aprendizaje antes era más que nada entendido en el aprendizaje de los textos sagrados del hinduismo, los Vedas. De ahí luego había que trabajar, tener hijos, casarse, tener hijos. Luego, cuando uno se retiraba, uno pasaba a la jubilación, a la reflexión, y un grupo selecto de personas renunciaban, vivían una vida ascética errante, ¿no? Hoy en día estos principios también hay muy hinduistas que pueden decir que se ha adaptado a la modernidad. El aprendizaje también incluye, por ejemplo, conceptos seculares, la educación universitaria, por ejemplo, y a veces no es necesariamente retirarse a un bosque, no hay que apartarse del mundo, ¿no? No necesariamente puede ser adaptada, estas etapas también pueden ser adaptadas un poco a la modernidad. Entonces estas son tendencias que se pueden mencionar del hinduismo que vale la pena, que si bien, y que no solamente en ese sentido, ¿no? También está el concepto del bhakti, que es la devoción profunda, una conexión mística y de amor con las deidades, de la elección del creyente mediante puyas, que son ofrendas que uno le hace a los dioses. Entonces, es interesante porque al comienzo los brahmanes o los sacerdotes eran los que ofrecían estos rituales estipulados en los Vedas. El concepto del bhakti es más accesible para todos los hinduistas, no solamente de la casta sacerdotal alta, sino que todo el mundo puede acceder a la devoción y a la relación personal con los dioses mediante estas ofrendas personales. Entonces es una devoción personal, es más al alcance de todos, ¿no? Entonces esa es otra manera en la que el hinduismo ha tenido ese lado progresista. Si vamos al budismo, cuya misión es en esencia alcanzar el nirvana, la iluminación, se enfoca más en alcanzarla en esta vida que para una vida venidera. El budismo, que también es básicamente, tiene sus raíces en el hinduismo, pero es básicamente es un poco excluirlo de la parte de rituales, ¿no? Un poco es una manera de verlo. También existen dos corrientes principales del budismo: el budismo Theravada y el Mahayana. El Theravada es básicamente la diferencia progresista es de que cree que hay dos bodhisattvas o seres iluminados como Budas, el Buda y uno que se espera que va a regresar en el futuro, que se llama Maitreya. Y es básicamente que la iluminación absoluta está reservada más que nada para el Buda, es un poquito más reservar esa autoridad. Y los que alcanzan esta iluminación son discípulos, pero son llamados dignos, no son precisamente incluidos como al nivel de Buda. En cambio, el budismo mahayana lo que busca es decir, no, los bodhisattvas son alcanzables para el pueblo, para el ser común. Todos pueden ser Budas, mediante el óctuple sendero, el camino medio. Entonces es un poco más accesible el budismo en ese sentido para todo el mundo. Es un poquito más, abarca más, da más espacio para
la inclusión, si se le puede llamar. Esa es una manera de verlo del proceso, el progresismo, ¿no? Hay otras fuentes del budismo, el budismo zen, el tibetano, hay otras, el tántrico, pero es interesante cómo se adaptan también a la cultura en ese sentido, ¿no? Como el tibetano, que es expresivo, ¿no? Que es de las mandalas, o los grandes shows rituales como para reflejar la iluminación. Es interesante porque se adapta también a la cultura. El judaísmo básicamente lo que busca es hacer los rituales propicios también para alcanzar la salvación. Se espera también Mesías, que el judaísmo todavía dice que no ha llegado, el rey de Israel, para poder liberar al pueblo de su opresión y traer a todos a traer paz duradera hacia Israel. Bueno, el judaísmo en sus inicios es el judaísmo ortodoxo, que sigue la Torá como texto divino dirigido por Dios, básicamente. Luego han habido ciertos intentos de reformas hacia el judaísmo, diciendo que el judaísmo no es precisamente un texto, los textos son inspirados, pero no son directamente de Dios, hay ciertos debates que han habido estas reformas, pero también es interesante hablar de lo que es el hasidismo, ¿no? Que es la búsqueda mística, la experiencia mística con Dios. Y esto es interesante porque se da en un contexto de básicamente volverlo más popular, no solamente que por así decirlo, los sacerdotes que tengan el concepto intelectual, sino que hacerlo, el judaísmo no solo sea intelectual, sino al alcance del pueblo, ¿no? Hay judaísmo ortodoxo moderno que busca ser un poquito más místico, no solamente enfocado en la parte de la ortodoxia. Podemos hablar del judaísmo humanista, que incluye, por ejemplo, no solamente a religiosos y teístas, también a los no religiosos. Hay ceremonias o hay rituales que son, por así decirlo, seculares, trata de omitir el concepto de Dios y de la divinidad, ¿no? Entonces es para preservar la riqueza cultural del judaísmo y hacerlo accesible a todos, ¿no? Entonces también incluso han habido rabinas, pastores, entonces rabinas mujeres. Entonces es una manera de cómo incluso dentro del judaísmo han habido ramas que han buscado ese progresismo, ¿no? Entonces no quiere decir de que no haya, por ejemplo, el judaísmo ortodoxo, la mayoría son judíos ortodoxos. O sea, no significa de que las ramas centrales un poquito más rígidas, un poquito más de autoridad, centralizadas, si le puede llamar. No quiere decir que esas no tengan predominancia, pero las ramas suelen abrirse y tener este enfoque. Si bien también está el judaísmo conservador, que es una reacción al judaísmo, al judaísmo ortodoxo moderno, ¿no? Que quizá cree que se ha desviado mucho, perdón, al reformista, ¿no? Que es un poquito más preservar la ortodoxia, ¿no? Sí existen estas cosas, pero las ramas suelen abrirse, ¿no? Y abrir camino para el pueblo, ¿no? Como el hasidismo. Si hablamos del cristianismo, bueno, está la búsqueda de la salvación, ¿no? La paz y la redención, el perdón de los pecados mediante el sacrificio de Jesucristo, eso es lo que el credo de los cristianos. También la iglesia primitiva, se dice que la iglesia católica tiene la sucesión de Pedro, después de Pedro llegan las llaves hacia Lino, Anacleto, otros papas, y tiene una sucesión que se proclama ser divina. También ha tenido su división, como en el Gran Cisma, la división que tiene con la iglesia de Oriente Ortodoxa, que, bueno, esta división genera una división dentro de la Iglesia Católica, pero igual sigue siendo la Iglesia Católica de Occidente la principal, con la principal influencia. Ahora, esta diferencia es una de las principales divisiones dentro de la Iglesia Católica, pero el real movimiento progresista, si se le puede llamar, es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, básicamente por Martín Lutero, que pega sus 95 tesis en 1517 en una iglesia de Alemania. Básicamente lo que hace es comienza esta búsqueda de tener la Biblia al alcance del pueblo, ¿no? Que las escrituras sean la autoridad principal, no solamente los sacerdotes o la autoridad o el clero, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía que la Biblia tenía la palabra de Dios, que era lo principal. Entonces, de esta manera, al traducir él la Biblia hacia el alemán, y otros traducir la Biblia hacia sus lenguas vernáculas, hacia el inglés, etcétera, lo que hace es poner las escrituras al alcance del pueblo, ¿no? Antes era básicamente, las ceremonias se llevaban en latín, y la Biblia solo estaba en latín, aunque han habido intentos de traducirla al inglés, pero principalmente estaba en latín, era inaccesible para la mayoría de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una es una forma de progresismo, ¿no? Poner al alcance las escrituras al alcance de los demás.
Hoy en día, con el concepto de la libertad religiosa, han habido muchísimas iglesias, no solamente del movimiento restauracionista, sino hoy en día hay miles de iglesias cristianas. Entonces, si bien muchas son, no sé si satíricas no, o por lo menos no tienen mucho fundamento teológico, pero son señal de que hay libertad religiosa. Entonces, la reforma protestante fue importante para poder poner esas bases, ¿no? En ese sentido, el cristianismo también. El cristianismo también es una búsqueda del progresismo del judaísmo, de las raíces tribales de la ley mosaica. El cristianismo busca precisamente progresar o evolucionar o librarse, ¿no?, de esa carga, de esa parte tribal de la religión. Si vamos al Islam, y el Islam es complicado, porque el Islam bueno, también tiene como misión la salvación, ¿no? La búsqueda de estar con Alá para básicamente el día del juicio sea tolerable y no acabar en el infierno, acabar en el cielo. Eso es un poco la idea del Islam. Este, eh, no es tan sencillo, pero el Islam tiene dos ramas principales que son la suní y la chií, los chiitas. La suní básicamente, que es como el 85% es de los musulmanes de hoy en día, es la más grande, es una que acepta la suna o el ejemplo o las enseñanzas del profeta, entre ellas básicamente que hay consenso. Entonces, cuando murió Mahoma, si bien él era el último profeta, el último ser que tenía la autoridad divina, para revelar la palabra divina, sus sucesores, los califas, igual por consenso fueron elegidos, ¿no? Entonces fue un tema de la diferencia entre el sunismo y el chiismo es el consenso. Los suníes son elegidos, el califa de los suníes es por consenso, el del chiismo se dice que es por linaje divino, ¿no? Que es básicamente se hablaba de Ali, el primo del profeta, entonces hubo una disensión ahí, esa es la división principal. Pero sí han habido ramas del Islam que han tratado de hacer ciertos progresismos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Los, se me fue, el sufismo, discúlpame, el sufismo, claro. El sufismo básicamente busca un misticismo, una conexión con Alá desde el amor. Ha recibido críticas de herejía, muchos no lo han aceptado porque creen que se va en contra de la parte literal del Corán, la autoridad religiosa, de los imanes o de los califas, pero ellos básicamente afirman de que hay una parte importante de tener esa conexión divina con Alá. Entonces, el sufismo en ese sentido es un poco más progresista, ¿no? Porque busca una espiritualidad, no solamente busca la parte exterior, sino la parte interior. También han habido movimientos tratados de hacer reformas al Islam, el amadismo, por ejemplo, Amadí, pero ha sido un poco controversiales porque el líder, que era un líder un poco mesiánico y tuvo muchas críticas de herejía, y es un poco complejo. Han habido intentos de reformas, pero por lo general es la religión que menos ha tendido hacia el progresismo. De hecho, el fundamentalismo islámico tiene raíz como reacción a la influencia de Occidente hacia la modernidad. Un poco en esa época como surge un poco como reacción al dominio del Imperio Británico, ¿no? En India, en Egipto, pero un poco esa oposición, ¿no?, hacia la occidentalización, hacia el modernismo. Entonces eso ha tenido mucha fortaleza entender el concepto de la yihad y llamar hacia la yihad como una lucha contra los que no son creyentes, ¿no? Si bien han habido juristas que al comienzo definían la yihad como una lucha interior y espiritual, la parte interna, o la parte mayor, que es la parte de la redimirse de los pecados, esa es la parte de la yihad mayor, y definían la yihad menor como una lucha contra la injusticia, ¿no? Primero buscando la paz, segundo buscando el debate, tercero buscando, sí, defender la justicia, y cuarto ya entrando en conflicto armado cuando fuera necesario defenderse. Pero el concepto de la yihad es un concepto que se ha ido moldeando. Han habido juristas que son más rígidos hoy que antes incluso. Entonces, el fundamentalismo islámico ha utilizado el Corán y ha utilizado esta visión de la yihad más cerrada para fomentar la violencia. Entonces, el tema que yo diría con el Islam es que no tiendes el progresismo, precisamente porque se dice que Mahoma es el último y el último mensajero, ¿no? El último mensajero, el último profeta de Dios. Entonces, ese es un mensaje un poco complejo de dar, porque no permite que se adapte el mensaje, es difícil. Si bien incluso surgen conceptos, ¿no?, como no es bueno la innovación, no es bueno, se puede reflexionar, pero no se puede buscar entender a las características de Alá, por ejemplo.
Entonces, eso genera cierta rigidez en el mensaje. Entonces, el Islam quizás es la religión de las cinco principales que permite menos progresismo. Y yo me atrevería, es atrevido lo que voy a decir, que es quizás es la razón por la que es un poco la más conflictiva hoy en día. Porque las otras han tenido espacio para adaptarse a la modernidad. El Islam tiene esa dificultad de que el mensaje del Corán y de Mahoma es inigualable, es incambiable, inalterable, es perfecto, es único y el último. Entonces eso genera eso te pone en una caja, ¿no? Entonces en ese sentido el Islam es una de las pocas de las cinco grandes que tiene esa limitación con el progresismo, pero las demás religiones, obviamente sus raíces persisten, o sea, el budismo theravada existe, el, el judaísmo ortodoxo sigue fuerte, no es que la iglesia católica también sigue súper fuerte, no es que estas no existan, pero ha habido esta permisión o una adaptación básicamente hacia a la modernidad. Yo creo que si queremos compartir un mensaje de religioso, es importante entender que lo hacemos dentro de una realidad y de un contexto. Entonces, si quiero compartir algo con este mensaje, más allá de hablar de mucha información que yo creo que es interesante, es que es que esto es algo bueno, ¿no? Yo creo que como religiosos es positivo que mantengamos nuestro lado tradicional y nuestro lado ritual, en tanto sea legal, nuestro lado hacer sacrificios personales, ser devotos, hacer ofrendas a nuestro Dios, espirituales, más que nada simbólicas, pues, ¿no? Sí creo que o metafóricas, sí creo que es importante una religión que te exija un estilo de vida, pero no dejar de aprender de cómo, que sea también no solo intelectual, sino al alcance del pueblo, que no olvidemos de la parte mística, el amor, la conexión con Dios, y de que podamos adaptarnos a la cultura para poder eh, salir adelante y convivir con nuestros hermanos, ¿no? Porque otros comparten diferentes creencias. Creo que es un mensaje importante y es algo que podemos aprender de la historia de las religiones. Espero que les guste mi video, muchachos, y les mando un abrazo.